Bueno, hoy vamos a continuar con esto de cómo se formó esta religión, la cual nosotros practicamos, y cómo se formó la Biblia cristiana que nosotros tenemos, que es muy distinta a la Biblia hebrea. Vamos a mirar cómo se... Bueno, entonces, regresando a este versículo que siempre uso acerca de la sabiduría, de quién es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta. Y yo quiero decir esto, es que la sabiduría no es tanto la información que tenemos, sino cómo vivimos. Entonces Santiago nos dice que la sabiduría que viene del cielo nos lleva a nosotros a tener el fruto de la justicia. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Es decir, que la paz no es algo que recibimos, sino que algo que construimos. Y uno construye paz cuando vive en justicia. Entonces no podemos hablar de paz en ausencia de la justicia. Lo que ustedes ven, por ejemplo, ahora en esta situación de Israel con Gaza, que hay una propuesta de paz, pero no se ha podido lograr, a pesar de que muchos líderes han luchado por esto por los últimos 50 años, es porque no se ha puesto la justicia de primero, sino que se pone intereses que favorecen a uno y desfavorecen a otro. Y esa es la esencia de la injusticia, el favoritismo. Sí, bueno, es decir, nosotros estudiamos la Biblia para aumentar nuestro nivel de sabiduría. Y aumentar nuestro nivel de sabiduría no es conocer mucho, sino vivir bien. O sea, ¿quién es la persona sabia y entendida entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. O sea, uso eso como el punto de entrada de esta religión cristiana. Les voy a dar un pequeño, así como lo hice la vez pasada con Mateo, un pequeño introducción a lo que es leer un texto desde una perspectiva descolonizadora. Ustedes han visto muchas veces este texto de Lucas 6, 20 a 22. En Lucas es un autor, es un libro que se escribe cerca del año 80 después de Cristo, quizás 80, 90, por un autor anónimo, pero en el año por allí 150 se le asignó el nombre, la autoría de ese libro a Lucas. Dijo Ireneo de León, en el año 180 específicamente, que Lucas había sido escrito eh, por Lucas, el que era un amigo y médico de Pablo. Entonces, pero inicialmente, casi por los primeros 200 años, este libro simplemente fue un libro anónimo que circulaba entre el grupo que andaba con el apóstol Pablo o que seguía las ideas del apóstol Pablo. Entonces, estudiar a Lucas es estudiar la escuela paulina. Es como la escuela paulina entendía a Jesús. Y, y por eso nosotros no podemos poner a comparar los evangelios, porque si hacemos eso, cometemos un error de leer la Biblia como historia y no como declaración teológica. Y les voy a explicar algo. Una declaración teológica es algo personal que yo digo, por ejemplo, yo creo en los ángeles. Es distinto a una declaración ontológica que dice los ángeles existen. Entonces son dos cosas distintas. Cuando se habla de ontológico, de esencia, de realidad, eso es lo que hace lo científico. En la teología nosotros hablamos de nuestra fe. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? El autor de Lucas y el autor de Mateo tienen un público distinto, una audiencia distinta y una intención distinta. Entonces, por ejemplo, el autor de Mateo nos puede llamar a esto el sermón, por eso han escuchado ustedes hablar del sermón de la montaña, algo así, ¿verdad?
o las bienaventuranzas, o que es lo mismo de dichosos, y la palabra dichoso o macario significa felices. Entonces hoy día, si lo tradujeran en un lenguaje de hoy, dirían felices. Y estos dos autores quieren mostrar desde dos grupos distintos cómo puede el ser humano ser feliz. Y es lo que estos autores en este texto. Pero les voy a mostrar en el Mateo, tiene 9 declaraciones de felices. Lucas decide ponerlo 4. En el Mateo 5 nos dice a nosotros que Jesús sufrió a una montaña y dijo estas bienaventuranzas. En Lucas 6 nos dice que Jesús bajó al valle y en el valle dijo esto. Bueno, ustedes pudieran pensar, hay una contradicción, pero realmente no es así. Lo que está hablando es que hay dos perspectivas distintas y hay dos intereses distintos. ¿Me siguieron hasta acá o se me perdieron? Les muestro lo que estoy diciendo. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? En este texto, que dice, Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Es decir, está en algo plano, ¿sí lo ves? Eso está en Lucas, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y dijo, dichosos ustedes los pobres, dichosos ustedes los que tienen hambre, y dichosos ustedes los que ahora lloran, y dichosos ustedes cuando la gente los odie. O sea, estas 4. Pero el autor de Mateo tenía otro interés, y él dice, al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Entonces ven que en uno está en el llano, en este está en el monte. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado, pero en este caso son 9 declaraciones, en el Lucas puso 4. Bienaventurados los que tienen espíritus de pobre, porque ellos es el reino de los cielos. Bueno, yo voy a concentrarme aquí en esta de Lucas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? En Lucas, entonces nos dice, repito, la palabra dichoso es la misma palabra macario que significa feliz. Felices ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Aquí es distinto, Mateo está hablando de pobres en espíritu, aquí está hablando de pobres, de gente pobre. Entonces el autor, esto es más o menos parafraseando la idea que hace al ser humano feliz. Entonces, el autor de Lucas nos dice que los pobres también pueden ser felices. O sea que para ser feliz no se requiere ser rico. Esta es una gran enseñanza de este autor de Lucas. Esa es la primera enseñanza. ¿Sí lo vieron allí conmigo? O sea que a veces uno cree que para ser feliz hay que estar rico, pero este autor está conectando la felicidad está al alcance aún de los pobres. Esa es una gran enseñanza. También dice la segunda, felices los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Y esto es interesante, que el ser humano puede contribuir a la felicidad de otro ser humano si le tiende la mano y lo ayuda a alimentarse. O sea que la satisfacción del hambre es posible y eso contribuye a nuestra felicidad. Luego nos menciona, dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Y esto es interesante, que la felicidad no es la ausencia de tristeza, que uno en la vida va a tener pesares, va a tener tristeza, va a tener desdicha, nostalgia,
pero eso no nos impide ser felices. Y también finalmente dice el autor, felices ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y cuando los desprecien. Que aun cuando uno sea una persona marginada, uno puede todavía ser feliz. Bueno, este es un pequeño pruebita para que ustedes vean cómo se lee la Biblia desde la perspectiva descolonizada, tocando este tema de la felicidad. O sea, uno puede entonces ser pobre y ser feliz. Uno puede estar triste y ser feliz. Uno puede ser discriminado y ser feliz. Que estas injusticias, que estas carencias no nos quitan a nosotros la oportunidad de ser felices. ¿Alguna reacción a esa pequeña demostración de cómo se lee la Biblia de la perspectiva descolonizada? Pues sí, me gustaría hacer una aportación, profesor Montilla. Saludos, buenas tardes. Adelante. Y mire, por mucho tiempo yo he tenido como la sensación y he tenido como la percepción, no sé si me Ajá. equivoque, acerca de que cuando nosotros comenzamos a servirle al Señor, que en algún momento dado de nuestras vidas Dios nos va a hacer ricos. Y creo que es una percepción que las hemos tenido muy mal, muy mal. Porque si Dios quiere, claro que sí, puede bendecirnos de una manera extraordinaria y puede darnos lo que Él quiera. Eso lo puede hacer Dios. Él tiene toda la potestad de hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Usted sabe que ese poder le corresponde a Él y Él hace como quiera con los hombres. Pero creo que hemos tenido esa percepción de que porque le servimos a Dios y damos los diezmos y damos las ofrendas, que algún día vamos a alcanzar una riqueza económica, hablando desde ese punto de vista. Claro, yo creo que no estamos hablando de lo mismo, pero sí quería, me vino a la mente eso, de que posiblemente tengamos esa falsa ilusión dentro de nuestro corazón, cuando en realidad no es así. Yo entiendo que si un hombre trabaja por 40 años, por 30 años, la oportunidad que Dios nos dé de trabajar aquí en la tierra, y no hemos sido buenos administradores con lo que Dios nos ha dado o con lo que pudiéramos hacer con un tipo de negocio o un tipo de inteligencia que Dios nos dé para hacer algo y hacernos ricos, millonarios, si no vamos tras eso de esa manera, no vamos a ser millonarios porque como una varita mágica, porque damos los diezmos y las ofrendas, Dios nos va a hacer millonarios. Ve, que siempre yo he Ujú. tenido como esa percepción y creo que hay que compartirlo con la iglesia para que salgamos de ese desengaño, porque muchas veces creo que mucha gente tiene ese tipo de percepción. Pero Bueno, referente a esto, claro que sí, que podemos ser pobres y ser felices. Y tremendo, esto es tremendo. Gracias por arrojarnos luz con estos comentarios. Esto está tremendo. sí, claro, el autor también nos va a decir que esta palabra, y voy a responder la palabra es felices, ¿verdad? ¿Cómo uno alcanza la felicidad? Esto es, la palabra en griego es Macario. ¿Ustedes alguna vez han conocido a algún amigo llamado Macario? Un titeretito que tenían así que le decían Sí. Macario, él lo manejaba. Sí, Macario en griego es feliz, el que es feliz. Así que esa es la palabra en griego. Qué Entonces el feo suena autor, en español. ¿Mm? Qué feo suena en español. Macario. Sí, sí, Macario entonces suena con C, ¿verdad? Macario. Macario es feliz en griego, así que ya conocen otra palabra en griego ustedes, ¿ves? No se les va a olvidar porque esa es una mnemotecnia, ya la conectaron con un payaso, dice Denis, otros de ustedes con amigos que tienen. La palabra Macario en griego significa felices. Entonces, el autor nos dice a nosotros que un ser humano puede ser feliz aun cuando es pobre. Un ser humano puede ser feliz aun cuando tenga hambre. Un ser humano puede ser feliz aunque esté pasando por un pesar. Un ser humano puede ser feliz aunque lo estén marginando. Esa es tremenda enseñanza de este autor, porque había la enseñanza peligrosa, que es la que Jesús dice cuando dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en granero, sin embargo, pues siempre comen. Si
para que ustedes, lo peligroso es una teología que sugiere que la bendición es conectada con dinero. Sabe, doctor Montilla, me encantó muchísimo el contraste que hiciste con Mateo y Lucas, Ujú, porque en Mateo vemos que Jesús sube al monte, ujú, por eso le llama el sermón del monte. Sin embargo, Lucas hace lo contrario, ujú, es en el valle, y eso a mí me llama mucho la atención porque como personas marginadas, personas de la periferia, persona mestiza, me hace sentir, I don't have to measure up. I'm happy ujú. as I am. Correcto. Y eso a mí me encantó. Eso es un sermón en sí. En poco tiempo tú nos diste un modelo de sermón. Te agradezco muchísimo. No, está muy interesante esto, porque y les doy otra idea. Gracias, pastor. Miren, la idea peligrosa es que tú estás feliz si tienes dinero, que tú estás feliz y bendecido si tienes dinero, que si tú estás feliz y bendecido si estás sano y no estás enfermo, que tú estás feliz y bendecido si nadie te persigue, nadie te hace la vida difícil. El autor está diciendo que esa es una creencia falsa que hace mucho daño, que la bendición de Dios no está conectada con la producción tuya. Por eso la idea de los aves. O sea, que el sol de la bendición de Dios sale para los buenos y para los malos. Y entonces una persona que está muy pobre puede estar muy conectada con Dios. Entonces a veces decimos de manera deportiva y peligrosa que hace daño. ¿Cómo estás, hermano? Pues bendecido, queriendo decir que tienes un trabajo, queriendo decir que tienes salud, queriendo decir que tienes una entrada de dinero. Entonces, miren lo que implica eso, que el que no tiene trabajo, que el que no tiene salud, el que no tiene dinero no está bendecido por Dios. Esa es una enseñanza muy peligrosa que este autor está tratando de contrastar. O sea, que una persona que no tenemos primero que nosotros estar anhelando riquezas para poder ser felices. O sea, uno puede ser feliz hoy en la pobreza y si nos viene mañana porque tenemos la oportunidad de invertir y tenemos la suerte de que nos va bien, si tenemos riqueza mañana, también seamos felices en lo poco o en lo mucho. Pero aprendamos nosotros a vivir, ¿verdad? En la situación que tengamos. O sea, mi relación con Dios no se debe a, a la productividad y a la producción o la producción mía. O sea, yo esté sano o esté enfermo, Dios está conmigo. Es lo que el autor, esto es clave en los evangelios. O sea, que en la enfermedad y estando sano, estamos bendecidos por Dios. ¿Sí me siguieron? Esa es una enseñanza muy contraria a lo que dice Deuteronomio 28, que si tú te portas bien, te va bien. Acá la bendición de Dios se le está disponible a todos. Entonces, ¿para qué te afanas? Dice el autor. ¿Quién de ustedes, o sea, no valen ustedes mucho más que las aves, dice? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso del día? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Bueno, este es el mensaje que le está diciendo, que nos está diciendo el autor, que nosotros necesitamos uh, para ser felices. Primero es decidirlo. ¿Sí me explican esto de? O sea, que uno aún en momentos difíciles puede
estar feliz. ¿Y por qué estamos felices? Porque no estamos solos. O sea, porque hay un Dios que nos acompaña, no solamente en las montañas, sino también en el valle. Cuando andamos en el valle de la miseria y de la sombra de la muerte, en el dolor, allí está Dios con nosotros. Y cuando andamos en la montaña, celebrando y que nos está yendo súper bien, allí está Dios con nosotros. Entonces, una persona es feliz si siente que no está solo. Adelante, hermana Egma. Sí, de lo que estamos hablando. Es Lucas mismo quien dice, yo creo que más adelante en el capítulo 12, que la vida del ser humano no consiste de la abundancia de los bienes que posee, Así es, cuando está advirtiendo de la avaricia. correcto, así es. Ese es el mismo autor que nos quiere decir que nos bajemos de ese tren teológico. Y es lo mismo que hace el libro de Job. Que si a nosotros nos va bien, qué bueno, pero no nos va bien porque Dios nos bendijo. Sí me sigue. Esto está un poco complicado. Nos va bien porque tuvimos una oportunidad y esa oportunidad pues la aprovechamos. Pero a veces a alguien le va bien y no es feliz. A veces una persona tiene muchos beneficios económicos y salud y no es feliz. O sea que la felicidad está conectada más allá que los ingresos. Si alguna vez tienen ustedes una oportunidad, hay un estudio que es el estudio más largo que se ha hecho en Estados Unidos sobre la felicidad de los adultos. Y entonces, este estudio se comenzó a hacer en 1938. Ya se los comparto allí en la pantalla. En la investigación se le dice a estos estudios que son estudios longitudinales. Entonces, allí ellos comenzaron a estudiar 700 personas desde 1938 y le hicieron el seguimiento. Y bueno, han muerto muchos de los científicos que empezaron hoy día. Este que ustedes ven a la mano derecha, el doctor Wardinger, también a la izquierda, es el que dirige ese programa. Este señor que ustedes ven allí, que es, bueno. Y entonces ellos no solamente han entrevistado a los que participaron, porque muchos se murieron, sino a los hijos de esos que participaron y a las parejas de esos que participaron. Bueno, cuando les resumo el estudio dice que la felicidad está conectada a tener relaciones significativas con personas aliadas, relaciones sanas. O sea que la felicidad en este estudio, el estudio más largo que se ha hecho, está conectada a las relaciones significativas que uno tiene, no tanto al dinero. ¿A quién tienes en tu vida? Es el punto. ¿Sí me siguieron con esto? Es lo mismo que Lucas nos está diciendo, que no es el dinero lo que determina nuestra felicidad. No son las enfermedades las que determinan la felicidad. Adelante, Rafael. Muy buenas tardes, doctor. También estuve pensando en que dependiendo del ente donde nosotros vemos este poderoso mensaje que usted nos ha dado de Lucas y Mateo, cuando dijo que hasta las personas que son ricas también son infelices. Estamos hablando aquí en lo que usted estaba hablando y uno de los comediantes que siempre me ha traído el pensamiento es Robert Williams, que Correcto. cometió un suicidio, se cometió un suicidio. Me metí en una pequeña investigación de él en cuanto a por qué lo hizo. Y él era uno de los comediantes más felices. Él hizo Vietnam, un sinnúmero de películas.
¿quién se imaginaría que él iba a tomar esa decisión, siendo no solamente uno de los comediantes más grandes de Hollywood, sino que también estaba abundante con dinero? Pero oí que se sentía completamente solo, aunque estuviera casado. Hay muchas personas también que vienen a mi pensamiento. Hay muchas personas que dicen que, pues, estoy tan triste que porque me siento tan solo. Y una de las cosas que yo trato de enseñarle y decirle, nosotros nunca estamos solos. Nosotros tenemos a Dios y al Espíritu Santo con nosotros. Amén. Y nosotros nunca vamos a estar solos. Pero hay muchas personas que tienen esos pensamientos de que yo me encuentro solo, nadie me quiere, no sé a dónde ir. Y hemos Sí, también tenido la eh, oportunidad de eh, que también será eh, así. es precisamente el resumen de ese estudio, de, de este estudio tan largo que han hecho. La clave está en tener, bueno, voy a corregir algo allí, Rafael, no a corregir, sino a añadir algo allí a esto, ¿verdad? En el cristianismo es muy importante que nosotros estemos claros que no es lo que nos da compañía a nosotros, no es una idea de Dios, sino una persona quien es la imagen y semejanza de Dios. Es decir, sugerir que nosotros no estamos solos porque tenemos a Dios es no captar todavía completo el texto. La persona no está sola, hermana Rafael, porque usted está allí y es un representante de Dios. Pero nosotros no nos vamos a escondernos en la idea, como dice Santiago, que Dios te bendiga. Si el que tiene hambre, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacerle sentir a una persona que Dios está a su lado cuando nosotros estamos allí? La soledad es una de las enfermedades del alma más difíciles que tenemos, la soledad prolongada. Entonces, ¿cómo hago yo para no sentirme solo, estando al lado del pastor Muñiz, quien es una persona aliada, a quien le confío y en quien me siento en paz? ¿Sí me siguen? ¿Y quién es el pastor Muñiz? Es alguien, es el templo de Dios, es la imagen y semejanza de Dios, y al acercarme a Él me estoy acercando a Dios. Es decir, en el cristianismo Dios tiene manos, ojos, tiene brazos. Y la idea es cuando dos o tres se reúnen, allí estoy en medio de ellos. Así que una vez más, nosotros rompemos la soledad cuando nos unimos a un ser humano en su dolor, como dice Pablo, Romanos 12:15, o en su alegría. ¿Sí me siguieron con esto? O sea, que la soledad se rompe cuando nos unimos a la persona. O sea, Dios está presente a través de nosotros, lo que quiero decir. Es lo mismo que dijo el hermano Rafael, pero añadiéndole cómo Dios está presente. Y Dios está presente cuando nosotros estamos allí, no para juzgar, no para condenar, sino para, como dice, si están en el valle, nos unimos a Él en el valle de la sombra del pesar. Si alguien nos dice, estamos solos, estoy muy solo, ¿qué quiere decir para usted, hermano Pedro, que usted está solo? Per- Si Perdona. si me siguen allí, adelante, Pastor Vizcarrón. Sí, cuando usted dice eso, yo lo miro como un reto Es un reto. Ujú. para mí y como pastor para hacérselo ver a las otras personas. Porque las personas también cuando están faltos de fe, a quien ven es a nosotros. ¿Entiendes? Y Correcto. entonces nosotros es importante que tengamos la palabra y podamos proveer para esas personas. A veces no es hablar mucho, es simplemente, como usted dijo,
darle un abrazo y para hacerle saber que estamos a su lado también. Sí, a mí me gusta mucho la expresión que utiliza la escuela Paulina. Pablo dice que somos embajadores de Dios. Estar con un embajador o una embajada, cuando usted vaya, por ejemplo, digamos a Costa Rica, y usted va a la embajada de Estados Unidos en Costa Rica, está en Estados Unidos, porque esa embajada es Estados Unidos. Y hablar con el embajador es hablar con el presidente Biden. El presidente Biden y el embajador están en la misma sintonía. Lo que diga Biden y lo que diga el embajador de Costa Rica es igual. ¿Sí me siguieron con esto? Cuando una persona tiene un encuentro con nosotros, tiene un encuentro con Dios. Somos embajadores y embajadoras de Dios. Y que si nosotros mostramos que andamos apurados, pues Dios anda apurado. Si nosotros mostramos que andamos listos para debatir y no para dialogar, pues Dios anda dispuesto a pelear. Si nosotros mostramos que estamos desconectados emocionalmente y no nos interesa el sentir de la persona, entonces Dios no está interesado en cómo se siente la persona. ¿Sí me siguen? Esto es un reto, como dice usted, pastor. O sea, no es cualquier cosa. De cómo, qué impresión tendrán estas personas de Dios después. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros no tenemos ahora, Venezuela no tiene embajada ni consulado en los Estados Unidos, porque tiene una relación, porque allá hay una dictadura y entonces no hay. Entonces, la embajada más cercana que me queda a mí es la embajada en México. Bueno, entonces yo me fui hace un año a buscar a México porque mi pasaporte venezolano se me había vencido. Entonces me fui a México, a la embajada venezolana, para a conseguir mi pasaporte. Bueno, pues la manera como me trató la embajada es una manera que era la misma manera como tratan el presidente de Venezuela a la gente. Ujú. Sin, sin ningún valor y solamente como un instrumento que voy a usar para algo. Entonces, mi encuentro con el embajador y el trato que me dio de irrespetuoso es el mismo trato que le da el gobierno a los que viven en el país. ¿Sí me siguen? Es decir, cada encuentro que usted tenga con una persona, la persona tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué imagen de Dios está dando usted? Eso es el problema. Y y a veces es interesante porque a veces la gente se va a acercar a usted y, y se pregunta, a mí me pasó una vez iba para Puerto Rico y en el avión alguien se me acercó. Y entonces esta persona como que iba a usar el baño y a mí siempre me gusta usar el paseo de afuera, del pasillo, como, no sé, para los jóvenes, pero después que ya uno tiene añitos, tiene que ir varias veces al baño. Entonces, si por si acaso tengo que ir, pues no tengo que estar molestando a estas dos personas. Pero entonces yo trato de comprar el boleto con tiempo para conseguir y escoger uno. Y a veces ahora hay que pagar, entonces yo pago los $14, pero yo quiero estar ahí en el pasillo. Esta persona pasó y entonces me miró y me quedó mirando y de regreso volvió a pasar y no aguantó y me tocó en la espalda y comenzó a decirme algo, güey. Pues era alguien que tenía un rollo y un problema. Yo no sabía ni quién era. Ni él tampoco sabía quién yo era. Pero algo vio este señor. Y dijo, voy a. Y entonces yo lo que hice, como estos vuelos no son mucho tiempo, pero uno se puede levantar,
Dice, así no estoy tan sentado. Entonces me levanté y me puse al mismo nivel de él y le escuché lo que me estaba diciendo. Pero recuerden que hay como unas 10 personas que están escuchando lo que el hombre está diciendo. Pero es eso, algo vio este señor allí que le dio la confianza de expresar su pesar que tenía. Y pues el hombre él estaba mucho antes que yo, no sé si estaba cerca de primera clase, pero estaba mucho antes que yo. Y entonces salen primero, por supuesto. Y el hombre me estaba esperando para que cuando yo saliera, darme la gracia por haberle escuchado. Algo vio el hombre. Bueno, lo que les quiero decir que, una vez más, esta idea de que la mayor necesidad nuestra es la necesidad de no estar solo. Estoy de acuerdo, Rafael. Y una manera de no estar solo es tener a alguien que te escuche, que te entienda, que se solidarice con tu dolor, que se solidarice con tu alegría, que te dé el valor que tienes, que te preste atención y que te tienda la mano si hay una necesidad. Eso es. Entonces, Santiago dice, si alguien viene a la iglesia de ustedes, que no se vayan con las manos vacías, que se lleve, si no es posible, por lo menos que se lleve un kilito de frijoles. Y no es de que uno cree que la gente es pobre, pero miren, no sé si en ustedes, en sus abuelos o abuelas, pero en mi tiempo nadie llegaba a la casa de mi papá y mi mamá si no se tomaba un café, una galletita, un pedacito de pan. Y seguro que le iban a ofrecer comida. Mire, don Pedro, ¿ya usted comió? Pues sí, ya comí, decía la gente. Bueno, póngase, llévese este taquito. Ya le decimos taquito, no a un taco, sino a una comidita que te ayude a pasar el hambre, ¿ve? Bueno, lo que le digo, si alguien viene a su iglesia, que no se vaya con las manos vacías. No, que no le dé un tratado del Evangelio. Santiago dice, además del tratado, Bien. dele un kilito de frijol. Y dígale, ¿sabes qué, hermano? Que me dieron, a gente me ha dado así de iglesia. Mira, hermano, que me llegó esta comida y pues tenemos mucha. No sé, si quiere se lleva y lo comparte usted con alguna gente que usted vea necesitada. Y así no lo hace sentir mal, que lo vio que le vio cara de pobre. Pero a lo mejor, mira, hay gente que llega a la iglesia muy bien vestido y en un carro bueno y no tiene que comer en su casa. No sé si a ustedes le ha pasado eso. O sea, no. Bueno, adelante, hermana Egma. Creo que mientras estaba hablando, describiendo, me encantó, hermano. Eso de que es la imagen de Dios hecha en otro ser humano igual que yo, lo que me Sí. trae esa satisfacción de poder proyectarme, ¿verdad? Y vino a mi mente un verso que hay en Primera de Juan que dice, porque nosotros en este mundo somos como Él es. Wow. Este, Primera de Juan 4:17, y en Dios habla hoy, dice, de esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Wow. Está tremendo ese texto. Gracias, hermana Egma, por compartirlo. Yo creo que es la imagen. Claro, y han habido muchos casos que nosotros leemos donde hay gente que nos confunde, en el sentido que aquí como que estuvo un ángel, pero no es, sino simplemente es la imagen de Dios. Muy bien, gracias. Ahora miremos esto de cómo se formó la Biblia para que captemos este mensaje de cómo nosotros llegamos a la Biblia que tenemos. Creo que Rafael tiene la mano Oh, levantada. adelante, Rafael. Disculpe,
Es que veo toda esta interacción que hay. Le estoy diciendo a mi esposa, me estoy poniendo nervioso, quiero entrar y no puedo porque no quiero interrumpir al maestro. ¿Usted sabe qué tan maravilloso es? Los que conocen qué tipo de trabajo yo, el pastor reverendo doctor Luis Picarón sabe dónde yo trabajo. Qué maravilloso es que venga una persona donde uno y de tanta gente alrededor tuya, venga donde ti y empiece a buscar consejo sin tú Ujú. saber por qué se está acercando y tú tener que responderle bíblicamente y poder Sí, darle una palabra de Dios para que ese consuelo se vaya de esa persona. Y uno dice, wow, ahora yo entiendo, yo lo llamo eso, nosotros somos la carta de representación de Cristo en la así, tierra. así es. Y me ha pasado muchas veces en mi trabajo. He tenido que hasta abrazar señoras que sin saberlo perdieron su marido, murió, y vienen a donde mí, yo, pero porque usted Ujú. viene a donde mí, y yo tener que abrazar y decirle, Cristo está contigo. Los otros días me pasó con un señor que estaba bebido, y yo le dije, te voy a hablar del Señor. Él me dice, sí, yo me quiero entregar. Le dije, no, cuando tú termines del estado donde tú estás, tú vengas a mí, yo te voy a dar palabra de vida y de salvación y te voy a conocer si tú abres tu corazón al Señor. Y él me dice, pues yo voy a dejar de beber, yo voy a venir ahorita y yo te voy a buscar y me vas a tener que hablar de eso. Y yo dije, Señor, estas son cosas que tú me estás poniendo en mi camino. Así es. Así es la gloria de Dios cuando nosotros, Sí, yo digo, nosotros algo, ponemos una lámpara algo, bajo el mundo. algo vio esta persona en ti, hermano Rafael, que era distinto. Así es. Y entonces se acerca. Bueno, vamos a mirar cómo se formó la Biblia, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos la Biblia cristiana. La Biblia cristiana es muy distinta a la Biblia hebrea. A la Biblia hebrea le dicen ellos Tanakh, así como ustedes ven en la imagen allí, que tiene que ver, Tanakh es una T de Torah, N es una N de profeta, y T y K o J que es de Ketubín, que es esta palabra Ketubín que ustedes ven acá. Esa es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es muy distinta al Antiguo Testamento. O sea, y creo que les decía la vez pasada, esta Biblia hebrea tiene 24 libros y termina con el libro de Crónicas. En el Antiguo Testamento de los cristianos termina con Malaquía y tiene 39 libros. ¿Sí me siguieron con esto? O sea, no podemos nosotros seguir echando cuento diciendo que la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento es la misma cosa. Es otra cosa, ¿ve? Y es lo que vamos a estudiar. Y nada de esto es un accidente. Bueno, en los cristianos hay una carta que se llama a los hebreos, que al principio se pensó que la escribió Pablo porque tiene lenguaje un poco parecido al de Pablo, pero después los estudiosos entendieron que no fue Pablo, sino un discípulo probablemente de Pablo. Bueno, en este texto de Hebreos, que es un sermón realmente, Hebreos es más que una carta, un sermón. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos autores no están diciendo la Biblia, a veces dice las escrituras, a veces dice la palabra de Dios. Así que no vayan a pensar ustedes que se está refiriendo únicamente a la Biblia hebrea. Porque los cristianos tenemos muchas fuentes de donde sacamos nuestras creencias. En la Biblia hebrea es un conjunto de escritos, como les dije, 24 escritos, que se comienzan a escribir por ahí en el año 800 y termina el último, que es el libro de Daniel,
en el año 164 a.C. No hay manuscritos originales, sino antiguos. Y el manuscrito más antiguo de la Biblia hebrea que teníamos era del año 1000 y luego del año 900. Cuando nosotros hicimos un encuentro de los rollos del Mar Muerto, un descubrimiento, algo interesante que ocurrió fue que esa gente que vivía en el Qumran, que era una parte allí cerca hay un lago en la parte norte, que es lo que se llama cerca de Galilea, cerca de Jericó, entre Jericó y entre lo que era Samaria y lo que era Galilea. Y allí había un grupo de gente que vivía como en unas cuevas. Y ellos tenían allí varios rollos y los tenían ubicados en un lugar y de manera, hace unos 50 años, de manera accidental se descubren. Y el 40% de esos que se descubrió eran textos de la Biblia hebrea en hebreo. Y lo curioso es que estaban allí todos esos, no los 24, sino 22 libros. Porque parece que ese grupo no le gustaban dos libros y no lo pusieron allí. Pero en esos textos ellos encontraron que cuando uno los compara con este manuscrito del año 1000 o del nuevo 100 era casi lo mismo. O sea que los escribas que hicieron pasaban porque eran escritos que estaban a veces no en un papel de hoy, sino en un papel de papiro que llamaban antes, y a veces estaban en pieles. Esta gente los pasó de manera exacta, o sea que no le hizo mucho cambio. Bueno, eso es la Biblia hebrea, que tiene 24 libros, también comienza con Génesis y termina con el libro de Crónicas, que es el último libro, porque ellos creen que lo más valioso es la Torá, lo segundo más valioso es los profetas y lo último son los escritos, donde están los salmos, donde está el libro de Daniel, donde está el libro de Crónicas, que son poesías y novelas y bueno, eso es como la Biblia hebrea. Por ahí cerca del año 200 a.C., un grupo de investigadores vieron importante, movido por lo que había dicho uno de los dirigentes griegos, que sería bueno que la Biblia hebrea se tradujera al griego, porque había jóvenes hebreos que no conocían el hebreo sino el griego, y dos, así la cultura hebrea se conocería a otras culturas, porque era una cultura muy cerrada y nadie los conocía. Realmente los únicos que estaban cercanos sabían de ello. Entonces, esta traducción al griego, que era el idioma internacional de ese entonces, fue un gran logro que hizo ese grupo y entonces de traductores. Ellos le dicen la Septuaginta porque supuestamente le pidieron a 72 traductores que tradujeran esta Biblia al griego y la tradujeron. Y cuando se reunieron resulta que habían hecho la traducción igual para sugerir el cuento, esa leyenda de que fue una buena traducción. Pero por eso se le llama Septuaginta, es la Biblia hebrea traducida al griego. Lo importante fue que a esa Biblia hebrea traducida al griego le añadieron otros libros que le llamamos nosotros deuterocanónicos y a veces en el mundo evangélico se le llaman apócrifos, como el libro de Tobías, de Sabiduría, de Eclesiástico, de Macabeo,
Entonces a esta Septuaginta se le fueron añadiendo todos estos libros y esa fue la Biblia que estaba en el tiempo de Jesús cuando él, no era esta, sino esta. ¿Sí me siguieron? Y la Biblia que citan los escritores de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento es la Septuaginta, no esta, porque esta la tenían completa en griego. Y los que escribieron no sabían, no manejaban el hebreo, manejaban el griego. O sea, escriben el griego, la mayoría, como si fuera un idioma nativo. Bueno, me siguieron hasta acá o se me perdieron. Lo Bueno, seguimos, lo seguimos. bueno, entonces, ¿cómo nosotros llegamos a la Biblia cristiana? Nosotros la Biblia cristiana la compusimos en el año 405 después de Cristo. En ese año fue donde nosotros, esto es lo que le decía de la Biblia, ¿verdad? En ese año de, en ese año 405 fue como nosotros llegamos a la Biblia cristiana. Y en ese entonces tenía 76 libros. Si me siguieron acá, se me perdieron. Porque, ¿por qué? Porque nosotros hicimos algo interesante. A la Biblia hebrea le quitamos prestada. Nosotros hicimos cambio. Pusimos, como le dije la vez pasada, a la Torá o Pentateuco, primero como estaba en la Biblia hebrea, y luego pusimos los profetas, pero en esa parte del profeta no la pusimos segunda, sino tercera. Entonces nosotros dividimos, inventamos palabras como libros históricos, cosa que no está en la Biblia, ¿verdad? De los hebreos. Pero hablamos de Josué y Jueces y, como libros históricos, Reyes y bueno. Y además lo que pusimos entonces, sacamos de los escritos a Daniel y lo metimos como profeta. Y lo cambiamos y pusimos los profetas al final para que terminara en Malaquías, como le dije la vez pasada, porque así al conectar Mateo con Malaquías, entonces como diera la impresión de que había una continuidad. Fue una estrategia de esos autores que organizaron la Biblia en el año 405. Bueno, nosotros tenemos varias versiones de la Biblia cristiana. La primera Biblia cristiana se llamó la Biblia Vulgata. Luego sacamos la Biblia Vulgata, la Biblia Cristiana Católica Romana, que era una revisión de la Vulgata. Luego, en el año 1526, apareció la primera Biblia cristiana evangélica protestante en inglés, y era la Biblia de William Tyndale. Esa fue la primera traducción inglesa pasada directamente de los textos griegos. Y luego, en el año 1604, es que sale la Biblia King James en inglés. Y duró más o menos entre 1604, cuando inició, hasta el 1611, y así aparece la primera Biblia cristiana protestante. Estos eran de la iglesia anglicana o la iglesia episcopal. Ahora, en español, la primera Biblia cristiana en español fue en 1569. Y entonces hubo un monje que la pasó muy difícil, porque este monje él y un grupo, compañeros de él, como unos 8,
desistieron de un monasterio y se fueron. Y a ellos les gustó las ideas que habían escuchado tanto de Lutero como de Calvino. Entonces había uno de ellos que se llamaba Casiodoro de Reina. Y le fue muy duro porque Casiodoro comenzó a traducir la Biblia inicialmente del latín al español y luego decidió más bien hacerlo del hebreo y del griego al español. Entonces, a veces ya iba casi terminando, como creo que iba por el libro del Evangelio de Marcos, y se lo quitaron y se lo quemaron. Y tuvo que volver a comenzar porque no era que había imprenta, que una copiadora. O sea y el hombre se refugia en Inglaterra y luego también se va a otro lugar en Ginebra. Pero bueno, finalmente en 1569 él termina la traducción de la Biblia. Y esa fue la primera Biblia cristiana, que se llama Casiodoro de Reina. Otro monje del mismo grupo que había salido con él, unos 50 años más tarde, le hizo una revisión a esa traducción de Casiodoro de Reina. Ese otro monje se llamaba Cipriano Valera. Y a partir de allí, de 1602, es que aparece la versión Reina Valera. Y ellos pues redujeron, quitaron 10 libros y dejaron solamente 66 de los 76. Y por eso nosotros decimos que la Biblia tiene 66. La Biblia cristiana protestante. Bueno, nosotros, la Biblia cristiana inicial, como le decía, en vez de, tenía 46 y a veces, y lo dividieron en Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales y profetas. Muy distinto porque recuerden que ellos tenían, los hebreos, Pentateuco, profetas y sapienciales. A ninguno llamó histórico. Y eso es un poco muy intencional del que organizó la Biblia cristiana, porque él quería que terminara en profeta, porque les dije para en Malaquías que habla que vendría un Elías, y entonces los evangelios comienza con Mateo, porque Mateo dice que el Elías es Juan el Bautista. Entonces hace una conexión de este con este, que es lo que el autor de la Biblia cristiana quiere hacer. Entonces nosotros tenemos desde Atanasio en el año 368, dijo que eran 27 libros cristianos, ni más ni menos, y desde allí se definió eso, en el año 368. Pero todavía no había salido la Biblia cristiana, comienza a organizarse en el 380 y termina en el 400. Bueno, suficiente de esta historia. ¿Alguna pregunta? Para esos años también un poquito más adelante se estableció por primera vez la imprenta, ¿verdad? Que entonces de ahí fue que se empezaron a hacer las copias. Correcto. Es en ese, precisamente, eso era una de las motivaciones para hacer esa traducción. Porque en esos mismos años se inventó la imprenta. En Gutenberg. ¿Preguntas o reacciones a esto? ¿Cómo vamos? ¿Estamos claros hasta ahora? Adelante, hermana Margie. ¿Por qué le quitaron la Biblia al hermano y se la quemaron? ¿Cuál fue el motivo? No, llevó mucho y entonces resulta
que después él trató de conseguirse un trabajo de pastor y no se lo dieron porque no consideraban que valía la pena como pastor. Entonces se puso a vender tela, a vender ropa. Y así le fue un tiempo, no, ese la llevó muy, muy, muy fuerte. Y había una persecución. Ellos se fueron a Inglaterra porque en Inglaterra no estaba la Iglesia Católica Romana, sino la Iglesia Anglicana, y entonces tenían un poquito más de paz. Bueno, pero también estaban las dos allí, ¿verdad? Pero de ahí lo persiguieron y tuvo que irse a esconder y después, no, eso lo pusieron preso varias veces porque eran como soldados, porque él era monje y se escapó sin permiso. Desertor. Sí, no, fue toda una tarea fuerte que llevó ese hermano Casiodoro de Reina. Y no solo eso, como este libro pudo existir continuamente en medio de la oposición que hemos visto. Correcto. It's just amazing en saber cómo este libro no ha podido ser destruido, aún con toda la oposición. Sí. También se le llamó el libro indestructible, ¿verdad? Por eso mismo, porque nunca lo han podido destruir. Sí, bueno, yo creo que tuvo mucho que ver antes con el compromiso de esta gente de copiarlos y de hacer copia antes de que, porque como ustedes saben, las tintas no duran mucho, entonces se desvanecen. Antes de que eso ocurriera, había personas que fielmente trataban de reproducir lo mismo y pasarlo a nuevos papiros, a nuevos rollos. Fue ese esfuerzo que se ha hecho. Ah, y, y bueno, ya era imposible porque les digo, o sea, había no solamente un papiro, sino que había, digamos, 50 copias. Nosotros hoy día tenemos fácilmente 3.000 copias antiguas de manuscritos. Entonces eran mucha gente haciendo lo mismo. Pero yo lo que quería ver desde la perspectiva descolonizada, que se dieran cuenta la estrategia que usaron los que inventaron la Biblia cristiana. Y si ustedes lo miran, no fue una estrategia, o no sé, que Rafael creo que preguntaba la vez pasada, y era eso legal. Pues era legal, pero no era ético ni moral. O sea, era legal porque no había un derecho de autor en ese entonces. Pero tomar la Biblia de los hebreos, cambiarle el nombre y alterar los libros, eso, repito, no fue un acto de nobleza de esos autores, les estoy diciendo. Y hasta hoy día los judíos se molestan que nosotros digamos que el Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Eso no es honesto decirlo. Eso, parte de la teoría de la descolonización, es ser honesto, ser íntegro, no decir cosas que no son ciertas. Esa fue una intención de estos autores de cambiar y alterar para cuadrarlo con Mateo. Pero en el judaísmo, el número y el orden es de importancia. En otras palabras, los profetas a ellos los ven más importante que los escritos como los salmos, que son cantos, o novelas como Daniel, o novelas como el libro de Job. No le dan el mismo peso a los judíos. ¿Sí me siguieron con esto?
Eso no le quita el valor que nosotros le damos, pero nosotros no podemos echar cuento en esto, porque no es ser honesto. Fue una decisión de estos organizadores que decidieron, para dar la impresión, una vez más, de que había una continuidad entre la religión judía y la religión cristiana, solamente de impresión, nada más. Pero históricamente no hay ninguna continuidad, si me explico. El cristianismo no es una continuidad del judaísmo. El cristianismo es una religión completamente distinta. Tiene creencias distintas y las prácticas que tienen son muy distintas. Lo interesante, doctor Montilla, es que para la mayor parte de nosotros como latinos, se nos ha hecho sentir o creer que es una continuidad, cuando en realidad es algo diferente. Y eso es lo que me estoy refiriendo. Pero eso no es nuevo. Este grupo de líderes, 400 años después de Cristo. ¿Cuántos años? Ya. En el siglo IV. Ellos decidieron hacer ese cambio para dar la impresión de que Mateo era la continuación de Malaquías. Y ¿sabes qué? De acuerdo a lo que dice Rafael, I'm just amazed que hoy en día nosotros nos referimos tanto a the copyrights que existen, cuando en aquel tiempo no existía nada de eso. Correcto. It's just amazing. No era nada ilegal lo que estaban haciendo. Exacto, exacto. Pero no era moral. No era moral. Porque, repito, era dar la impresión nada más por eso fue que allá no se habla de eso, pero ustedes han escuchado que hubo el periodo intertestamentario. Exacto. Desde Malaquías hasta Mateo, dando la impresión que Malaquías fue el último que se escribió. Pero eso es cuento. El último que se escribió fue el libro de Daniel y Crónicas, cerca del año 200 antes de Cristo, no en el 400. Pero el autor quería, no el autor, los organizadores de esta Biblia cristiana en el año 400 querían sugerir que el último que Dios había callado en el año 400, cuando se escribe Malaquías, y luego decidió hablar cuando se escribe Mateo. Y porque Mateo está dirigido a los judíos. Correcto. Y porque Mateo dice que Juan el Bautista era el Elías prometido que aparece en Malaquías 3:14 y 24. Lo que pasa es que nosotros los cristianos dividimos a Malaquías y le añadimos un capítulo, el capítulo 4. En los judíos lo tienen solamente hasta el capítulo 3, pero es más largo. Nosotros, para enfatizar el último versículo de Malaquías que dice que vendría un Elías, entonces lo dividimos para dar el énfasis y entonces aparece Mateo y dice, este es el nuevo Elías. Entonces da la impresión de que hay una continuidad. Es una estrategia de la literatura, pero no es algo histórico. Y eso es lo que hace la teoría de la descolonización. Revelar lo que hicieron, ¿verdad? Y revelar lo que hicieron no es decir que hicieron algo malo, pero uno saber por qué lo hicieron. Yeah. Bueno. Pues, parar. Yeah. That's good. ¿Sí, Denis? Entonces quiere decir que lo que nosotros habíamos pensado de que cuando terminó el libro de Malaquías hasta Mateo, que hubo 400 años de silencio, es erróneo. Eso es cuento, eso no tiene ninguna base histórica. Es cuento de camino, entonces. Es un cuento de camino, pero un cuento peligroso, muy engañoso, que hace mucho daño.
Ok, quiere decir que nosotros no podemos repetir eso porque decimos que Dios se cayó por 400 años. Es una cosa que es increíble también porque Dios, yo entiendo que no se Bueno, va a callar tanto tiempo. bueno, el libro de Daniel se escribió en el 164. ¿Cómo vas a decir que ves? Y lo sabemos con exactitud, en ese no hay duda. Sabemos que el libro de Daniel se escribió en el año 164. Ahí no hay que darle vuelta. Y el libro de Crónica, que es el último de la Biblia, se escribió en el 200. ¿Cómo vas a decir que el 400 fue el último que se escribió? Si es como cuando, otra cosa que les voy a decir, ¿verdad? Ustedes han escuchado que alguien dijo que el libro más antiguo de la Biblia es Job, porque se escribió en el año 1800. ¿Han escuchado ustedes eso? Ujú. El alfabeto hebreo se inventó en el año 1250. ¿Cómo va a escribir 600 años antes que no existía el alfabeto hebreo? ¿Ve? Entonces decir algo absurdo, y entonces si usted dice eso, demuestra que usted no ha estudiado. Porque el alfabeto hebreo se inventó en el 1250. Entonces, el libro de Job tuvo que escribirse después que inventaron el alfabeto hebreo. No antes, no 600 años antes. Pero a veces uno escucha estas poesías y entonces, claro, el autor quiere decir o quiere indicar que él está echando un cuento que data del año 1800, pero el autor está escribiendo unos 1000 años después. Es como que yo escriba ahorita un libro acerca de Lutero, pero no significa que yo escribí ese libro en el año 1500 cuando existía Lutero, sino que yo en el 2024 estoy escribiendo acerca de Lutero. Pero no puedo decir, ¿verdad? Es como que ustedes digan que enviaron un correo electrónico en 1972 a su novia, si los correos electrónicos se inventaron en 1990. ¿Cómo vas a decir tú que enviaste un correo electrónico en 1972? We could look back. That's how they Sí, do that. We could look sí, no, back. entonces eso se llama anacronismo y entonces nos agarran por mentirosos y por eso muchos jóvenes, hoy día no le podemos echar cuenta a nuestros hermanos porque los hermanos tienen acceso a la inteligencia artificial como tú y yo tenemos y ahí mismito lo buscan a ver si es verdad. Yeah. Entonces, bueno, Bueno, pero mire, doctor Montilla, this is so interesting, porque lo que nos acaba de mostrar es el pensamiento colonial. That's what structures do. And that's what systems does. They want us to believe certain things that are not really what really should be. y la cosa es, no se te ocurra preguntar Yeah. de dónde vienen las cosas. Exacto. Entonces, parte de es la promoción de la ignorancia. Hoy me preguntaba un estudiante que por qué hay un partido en este país que quiere eliminar al Departamento de Educación. Todo dictador, como el dictador de mi país, no le interesa promover la educación, porque la educación te libera. Entonces, si tú quitas la educación, entonces tienes un pueblo de ignorantes que no saben, pero hoy día nosotros no podemos echarle cuento a la gente. En el tiempo que se escribió la Biblia sí le podías echar cuento, porque para que tú consiguieras un libro tenías que viajar a otros países. Tendrías que ir a Alejandría, una biblioteca que había allá a conseguir. Hoy día nosotros tenemos acceso en nuestro teléfono en cuestiones de 10 segundos. Y si alguien les dijo una cuestión, yo les digo algo acá, ustedes lo pueden poner allí e inmediatamente les va a decir, dice, hermano, eso no está correcto. Bueno, veo, no sé si ya todos hablaron de las manos levantadas, pero antes de irnos al receso, ¿alguien más? Una cosa, es bien importante también cuando Casiodoro de Reina estaba escribiendo y él mismo se escapó de ser monje, también podemos ver un tipo de colonización en esos momentos, que el poderío se encontraba en los romanos.
no se permitía que la Biblia se le leyera y ninguna otra persona pudiera tenerla, sino solamente una sola persona podía leerla y discernirla. Esa es una de las cosas que también pude ver en cuanto a la colonización, que ahora lo estoy viendo de otra manera. Una pregunta también que quería hacer también, en la clase de las 7 dispensaciones, nos habla del libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, que hubo un silencio por 400 años hasta que llegó Mateo. Me encantó cuando explicó la explicación de Elías con el Juan el Bautista. Ahora, mi pregunta es, ¿qué ha pasado que esto que está en la clase no se ha corregido y no se ha llegado al entendimiento comprensivo de por qué, si no hubo un silencio, entonces estas personas que todavía siguen eh, vendiendo los libros de las 7 eh, Dispensaciones. dispensaciones, todavía nos están dejando dar estas clases de esta manera? Bueno, miren lo siguiente. Esto es acerca de dinero. Y el otro es mire, hubo un señor llamado James Ussher. Ese fue un pastor, un obispo anglicano, inglés. Entonces, a, este James Ussher, estamos hablando de 1500, ¿verdad? De 1581 cuando nace el hombre. A este inventor que le gustaba el vino le debemos esas ideas raras, Rafael. La idea de las dispensaciones se la debemos a este señor que le gustaba tomar y entonces él inventa que, que realmente el mundo fue creado. Y fíjense la cuestión, lo que dijo James Ussher. El mundo fue creado el 22 de octubre, si ves, a las 4 de la tarde, un viernes. En serio, yo no, a las 4 de la tarde, un viernes, en el año 4000 antes de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos idea de que la Tierra tiene 6000 años. Bueno, este fue este señor James Ussher, ¿verdad? ¿Y de dónde sacó esos números? Puros inventos de él. Nada que ver con ciencia, sino inventos de James Ussher. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en el año 1800? Donde ahora estamos hablando del origen de la teoría de la dispensación. Entonces, los paganos o la gente que creía como, para no usar la palabra pagano, mm, no es la palabra pagano, pero eran los celtas y de estas iglesias, de estas religiones de las montañas de Europa. Ellos, hay hasta un equipo, un grupo de música de ellos. Bueno, ellos hablaban que había 7 eras. La era de Piscis, la era de Capricornio. No sé si ustedes alguna vez escucharon a Walter Mercado, pero él hablaba mucho de esto. ¿Sí lo escucharon ustedes a Walter Mercado? Bueno, Mucho amor, mucho bueno, amor. él hablaba de las 7 eras. Bueno, entonces llega un pastor, y es muy interesante, porque este señor era un señor que lo habían votado de varias iglesias por problemático, ¿verdad? Fue el pastor John Nelson Darby. Ya estamos en el año 1870. El señor John Nelson Darby lo habían votado de la iglesia porque él inventó unos grupos de santería y perdón, no de santería, de santidad. Y bueno, pero John Nelson Darby fue el que transformó esas 7 eras de Capricornio y de Piscis y él las puso y las bautizó cristianas. Y le puso la era de la inocencia, la era del pecado, la era de la gracia. Eso es un invento de John Nelson Darby. Y entonces fue un pastor de este país llamado
Y este es interesante porque este pastor se llamaba Cyrus Scofield de los Estados Unidos. Este pastor Scofield fue para Inglaterra, pasó unos 3 meses, se familiarizó con las ideas de John Nelson Darby y regresa a Estados Unidos. Estamos hablando por ahí en el año 1900 por ahí. Y él decide poner la lista de la era de la dispensación de John Nelson Darby en la Biblia. Y ahí por eso ustedes escuchan la Biblia de Scofield. No sé si ustedes han visto eso. Ujú. Bueno, estos dos señores fueron los que inventaron esa teoría. Cyrus Scofield entonces fue una persona es interesante la vida de Scofield porque él era un señor que había nacido y que exactamente no me recuerdo, pero él estaba en Arizona, Mm. perdón, en Kansas. Y él, sin haber estudiado Derecho, presentó el examen para abogado y lo pasó. Entonces lo pusieron de asistente del fiscal general, pero por un rollo muy grande se metió y lo metieron preso. Mientras estuvo preso, un hermano le predicó el evangelio y él se convirtió. Al salir de allí, él se hizo pastor, sin haber estudiado ninguna teología, pero era muy hábil este pastor. Y entonces se fue esos 3 meses allá a Inglaterra, se familiarizó con la idea de Nelson, se las trajo para acá, y él fue el que inventó en Estados Unidos, y luego en español, más tarde, en el 50, lo publicamos en español, esa idea de la teoría de la dispensación. Eso en la iglesia nunca se había enseñado por 1900 años. Esa es una creencia nueva. No sé si me siguieron la historia o se me perdieron con esto. Entonces, eso es un invento de John Nelson Darby de los 400 años para que cuadrara con lo que había hecho James Ussher. Pero eso no tiene ningún fundamento bíblico histórico. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso, hermana Rafael? Sí, entonces esto nos puede dar flojera a nosotros porque hay que revisar otra vez. Entonces, si usted quita eso y de 10 libros que usted se encuentra en las librerías, 6 hablan de eso, Se le cae el changarro a cualquiera. entonces es medio difícil hoy. Bueno, ¿alguna pregunta a esto? Se me perdieron con esto. Tremenda O explicación. me van a apedrear con esto porque No, gracias. les cuestioné al héroe Scofield. Scofield era un pastor muy vivo, ese no estudió nada y al regresar Scofield, por esos 3 meses regresó como el doctor Scofield, Sí. pero ese no estudió nada, él no hay registro ni que haya terminado el high school. Sin embargo, eso es palabra de Dios, lo que él propone en Sí, muchos círculos. De ahí no hay quien saque, porque imagínate, le quitan la enseñanza de Scofield, le quitan hasta ¿cuál era en la que estamos? La era de la gracia, algo así, sí, según pero ellos. eso es un invento, o sea, lo que hizo Sí, sí, Scofield sí, fue burlarle a John Nelson Darby, que le era robó la un, idea. era un hombre él sí tenía una formación, él sí se había graduado, pero no era muy bueno hablando en la retórica. Scofield va 3 meses, se gradúa con él, se gradúa de esa escuela, no con él, ¿verdad? Sino se gradúa de esas ideas y se las trae y las pone en la Biblia. Nadie se le había ocurrido poner esas tablas en la Biblia. Y entonces Scofield fue el primero en que inventó esa broma. Pero todo lo que hizo Scofield fue copiar lo que había hecho John Nelson Darby sin darle crédito. Y lo metió en la Biblia y lo vendió como la Biblia de Scofield. Y cuando yo estudié y comencé el pastorado hace 35 años, si no teníamos la Biblia de Scofield no éramos pastores.
Así es. Pero lo que yo le estoy es revelando un poco acá, que fue lo que hizo Cyrus Scofield. Entonces, uno puede decidir escuchar a un hombre que realmente fue un hombre de un carácter cuestionable, era un gran mercader, y confiar y seguir predicando las ideas de Scofield y de John Nelson Darby, o simplemente predicar lo que dice la Biblia. Pero la teoría de la dispensación es una conversión de las eras de Capricornios y Pixie que no tiene sentido. Una pregunta, profesor. No una pregunta, sino un comentario, porque ya él abarcó parte de del comentario que iba a hacer, pero es bien interesante porque por tantos años ¿verdad? Se nos ha enseñado esta teoría. Ujú. Y ahora, al nosotros tomar este tipo de clase, que me encanta muchísimo y le agradezco mucho a ustedes el tiempo ¿verdad? Por enseñarnos a nosotros, nos da luz para nosotros ampliar nuestro conocimiento y entonces, ¿cómo nosotros dejarles saber a otros sobre esta, ¿verdad? Sobre esta teoría que no, como usted nos está explicando en esa manera muy, muy tremenda, de pues, que fueron creadas por estos dos pastores. Sí, Y cómo, entonces ajá, yo creo que queda en nosotros con lo que estamos haciendo con esta clase, y le agradezco al pastor Muñiz. La Biblia es muy rica y uno la deja que él habla, nos enseña muchas cosas. Lo vieron en ese pedacito que le hice de Lucas 6. Eso es así. En vez de nosotros estar predicando cosas de Nelson Darby, que era un señor problemático por todos lados, él crea un grupo y luego el mismo grupo, él dice que no era santo suficiente y se sale del mismo grupo que él crea. Es un señor muy problemático, que yo no creo que ni la abuela lo quería. Entonces, y el señor Scofield, Cyrus Scofield, no era una persona que no había estudiado nada. Entonces usted puede seguir a un gran mercader que sabe cómo vender algo, pero que no tiene formación teológica, y defender a Scofield y a Nelson Darby en vez de leer la Biblia y enseñar la Biblia. Entonces, mi recomendación a ustedes es que no necesitan ustedes repetir lo que dice Scofield, sino repetir lo que dice el Evangelio de Lucas. Abrir el libro de Lucas y dejar que hable. Abrir el libro de Mateo y dejar que hable. Sabiendo cómo estas cosas se escribieron y de dónde vienen. Pero sí representa un desafío, porque nosotros lo que hemos estado defendiendo no es la Biblia, sino estas ideas de gente, como le digo, es muy distinto lo que hizo el monje Casiodoro de Reina, porque él lo que hizo fue traducir la Biblia, pero no le añadió nada ni inventó nada. Esta otra gente no estaba interesado en esto, sino inventar cosas para luego meternos en nosotros problemas, y por eso es que hay hoy día mucho menos jóvenes que no quieren seguir el cristianismo, porque entonces, ¿cómo vas a decir que la tierra tiene 6.000 años si hay árboles que tienen 9.000 años? Entonces la Biblia es un cuento. ¿Para qué le seguimos? Porque lo que estamos predicando, la Biblia no dice cuándo la tierra fue creada. Dice que en el principio, y quién sabe cuándo era el principio. Pero nosotros, siguiendo a este señor, James Ussher, quien más tarde John Nelson agarró para justificar esa teoría de las 7 dispensaciones, lo que estamos defendiendo es este señor. Nadie antes de esta gente había inventado eso, hermano Rafael. Nadie. Por 1800 años, ninguna iglesia, ni la iglesia católica romana, ni la iglesia ortodoxa, ni la iglesia protestante, nadie había enseñado eso. Eso es parte del currículo de muchos institutos. Sí. Déjeme intervenir aquí un momentito, porque
lo que el doctor Montilla, yo quiero otra vez que pensemos que esta clase tiene que ver con lentes postcoloniales o de colonización y en vez, y estoy escuchando al doctor Montilla bien clarito, que cuando nosotros seguimos este tipo de pensamiento de personas así, lo que estamos haciendo, y quiero que todo el grupo entienda muy bien, estamos silenciando la Biblia y no estamos dejando que la Biblia nos hable. Así ¿Lo ven? es. ¿Lo ven clarito? Quiero que este grupo lo vean, que cuando nosotros seguimos estos pensamientos por este tipo de personas, lo que estamos es callando la Biblia y no estamos dejando que la Biblia nos hable. Esto es lo que yo quiero llegar. Así Yo es. creo que el doctor Montilla lo ha aclarado muy bien. Y entonces estamos defendiendo no la Biblia, sino defendiendo a un pastor que tenía una idea, pero ni siquiera un pastor que había estudiado. O sea, yo le confiaría mucho más al pastor Muñiz, al pastor Vizcarrondo, a ustedes que han estudiado, que tengan luz sobre esto, más que alguien que nunca estudió nada. Una pregunta. Ujú. Basado a esto que estamos exponiendo, Ajá. preocupación que tengo, ya que estoy en un entendimiento y me siento falto de discernimiento en cuanto a lo que es histórico y lo que está presente y lo que es real. Yo soy director de un centro educacional. Ujú. Yo doy 7 dispensaciones. Con esto que usted ha dicho, me ha aclarado mi mente y el lente que tengo que tener me preocupa. Sí, Esto que estoy dando de 7 dispensaciones, y se lo voy a decir bien claramente, voy a llegar hasta lo último del estudio de toda la comprensión que usted acabó de dar ahora mismo. Pero me preocupa porque estoy dando esa clase en mi centro educacional, que es de Cristo, no es mío, y me preocupa, esto sí me está preocupando. sí. Y no, gracias, hermano Rafael, por mostrarlo, porque, repito, cuando tengan oportunidad, lean a Nelson Darby y cómo él inventó la teoría de la dispensación, que nadie antes la había dicho. Y lean a Cyrus Scofield, ahí se lo expuse, cómo ellos inventaron eso y cómo Cyrus Scofield la trajo a Estados Unidos. Entonces, a veces lo que estamos enseñando no es la Biblia, sino la filosofía de estos dos. Entonces, quienes fueron inspirados por ese anglicano que les digo, perdón, con este James Ussher, quien inventó supuestamente el día y la hora en que la Tierra fue creada. Entonces nosotros estamos diciendo que la Tierra tiene 6.000 años y como les decía, nosotros tenemos árboles que tienen 11.000, 9.000 años. Hay algunos animales que tienen 6.000 años. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que la Tierra tiene 6.000 años? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Defendiendo a estos dos personajes y no defendiendo la Biblia. Entonces, la idea es que nosotros lleguemos acá a la Biblia y no le tengamos miedo, que la Biblia nos hable, que la Biblia diga y que no estemos nosotros, porque esto es un resbal, es un, ¿qué ocurre, hermano Rafael? Es como una arena movediza. Al tú meterte en esa idea de la dispensación, tienes que seguir en una dirección. ¿Ve? Y esto cuestiona las enseñanzas de la iglesia por 1.800 años. Entonces, es como que ahora este movimiento que una vez les dije a ustedes de C. Peter Warner sobre la renovación apostólica, a partir de 1990, él dijo que ya las denominaciones eran el odre viejo y que el vino nuevo no se le podía dar a las denominaciones antiguas. Tenías que ser anti o post-denominacional para recibir el vino nuevo. Entonces, esto de Scofield te lleva a Peter Warner. Y al meterte en esa dirección, ya no tienes que seguir en esa dirección. Yo lo que le estoy diciendo es,
a mí se me hace muy difícil creer que los cristianos por 1900 años no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, los cristianos por 1900 años nunca enseñaron estas teorías. Y por eso ven todos ustedes que los lentes postcoloniales, por eso es que se refiere a postcoloniales, pueden ser bien peligrosos porque nos retan y nos hacen un reto grandísimo. Lo ven con claridad. Por eso yo quiero siempre, y a mí me encanta este tipo de cursos. Por eso que yo les digo que las personas que deben estar en estos cursos deben ser personas que ya tengan entendimientos bíblicos de interpretar la Biblia. Por eso que yo les digo, estos lentes son bien peligrosos, pero son de gran importancia, especialmente para los días que estamos viviendo hoy. Ese libro en odres viejos ya no es lo que estamos buscando. Correcto. Miren lo siguiente, y nos vamos a comer con esto, o a tomarnos un café. Miren, nosotros hoy día estamos en el 26. Hubo un movimiento que dijo que el 22 de octubre de 1844 Cristo vendía el planeta Tierra. Y esto es por lo que inventó este señor James Ussher, que él dijo que la creación de la Tierra se había hecho el 22 de octubre a las 18 del 4004 a.C. Y entonces, fíjate, dice, y la expulsión de Adán y Eva en el paraíso fue el lunes 10 de noviembre del 4004. Y que el diluvio universal había ocurrido el miércoles 5 de mayo del 2348. Este es el hermano James Ussher que le estoy diciendo que le gustaba mucho el vino. Y vean que también le gustaban las matemáticas, pero matemáticas que no eran serias. Bueno, ¿por qué les puse eso allí? Porque el 22 de octubre de 1844, muchas personas vendieron sus casas, vendieron sus ranchos y sus fincas para encontrarse con Cristo y se vistieron de blanco. Basado en estas cosas. Es la misma razón que esta dispensación llevó a Hal Lindsey a decir que en 1984 vendía a Cristo y luego en el 2000. Y luego tienen que volverse entonces a retractar y buscar, porque todo lo que están haciendo es defendiendo a un señor que no estaba bien, una vez más, que un hombre que son números sin ningún basamento. Entonces, hoy día nosotros tenemos un reto y el reto es ¿a quién defendemos? That's right. ¿Defendemos a estos pastores o defendemos lo que dice el texto bíblico? Pastor, yo me llevo entonces que por mucho tiempo hemos aprendido cosas erróneas y es lo que hemos estado eh, eh, predicando hacia adelante y hablando hacia adelante con las demás personas, cuando verdaderamente son cosas que hemos aprendido erróneas y es lo que muchas veces promulgamos por la ignorancia, por no tener conocimiento, por no ir a las escrituras a verificar si es verdad lo que se dice o es por el papagayo, por lo que hemos escuchado y por lo que hemos aprendido. Sí, esto Verdaderamente. es lo que decía el pastor Muñiz. Cómo nosotros hemos sido colonizados, es decir, como que nos dan esto y eso es lo que es. Pero ahora nosotros se nos abren los ojos, entonces vamos un momentito a ver cómo comenzó esto, quién lo inicia, cuál fue la intención de que lo inicia. Y entonces en el proceso a veces, como ustedes se dieron cuenta con Mateo y ahora con Lucas, a veces uno ha leído estos textos tantas veces y no ha visto lo que está allí simple. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque, una vez más, tenemos como una venda de la colonización que no dejamos que el texto hable. Y entonces, lejos de respetar la Biblia, lo que estamos haciendo es, una vez más, limitando la Biblia y quitándole ese poder que tiene.
Aunque a algunos de ustedes puedan parecer que esto es una falta de respeto a la Biblia, no es así. Es un respeto a la Biblia, a la hermenéutica, a la interpretación. Lo que sí no voy a tener respeto es por una interpretación que ha creado más problemas que bien de personas que tenían sus intereses y muy definidos, tanto de mercader como teológico. Gracias, hermano Denis. Hermano Pastor, con Vizcarrondo, ¿con qué se queda? ¿O qué Pastor, contribuye? Ujú. ¿Me escuchan ahora? Sí, ok. Este, ¿me escuchan? Sí. Bueno, algo importante, y esto yo lo digo con manera de recomendación, es que para mí lo más importante es que estudiemos de verdad. ujú, Ah, que no, porque siempre en la clase de hermenéutica recomendamos que no tengamos ideas preconcebidas para cuando leemos la Biblia, y que ese es un problema que siempre tenemos. ujú. Por ejemplo, lo que estaba hablando de los periodos de la Biblia, que eso es algo que lo aprendemos y leemos la Biblia y nos basamos en eso, y ya eso nos hace hacer una interpretación que muchas veces va por el camino preconcebido. Así es. Nosotros pues tenemos que tratar, a mí me gusta el método inductivo de estudio, donde hagamos preguntas sin inhibiciones, que podamos hacer preguntas, aunque creamos que sabemos la respuesta, la hagamos y busquemos información de esa pregunta para llegar a una conclusión más seria. Y es importante, y a los estudiantes que yo doy la clase de hermenéutica les recomiendo que siempre tengan un budget para comprar libros durante el año, para que tengan información, donde puedan buscar referencias. Pues acuérdate, la Biblia es el libro principal de estudio, pero hay cosas que necesitamos buscar información, y es importante que siempre se haga un budget para que uno se compre un Sí, libro de las recomendaciones que nos da el profesor Montilla, el profesor Muñiz, y de esa forma nosotros empecemos a crear una biblioteca. La iglesia debe también tener una biblioteca donde pueda ayudar a las personas para poder hacer el estudio. gracias, Pastor. Hermana Margie. A mí se me quedan las palabras de usted, doctor Montilla, cuando nos dice, no podemos ser tan inocentes, Ujú. pero que tampoco podemos negar la tristeza que sentimos en eso. Sí. Gracias, Y, yo le doy. y esto es como también como un duelo, yo les digo a uno, Sí, porque eh, en mi caso, ¿verdad? Como pastor, yo tenía tantos sermones que, que entonces uno tiene que volver a escribir sermones nuevos y es un trabajo. Y entonces hay como un duelo, pero no puedo yo seguir no siendo honesto con mi gente. Y ujú, entonces decir cosas que no son reales, porque hoy día no le podemos echar cuento a nuestros feligreses. Tienen acceso, el mismo acceso que tenemos nosotros al conocimiento. Entonces, uno a veces subestima, y eso es lo que hace el colonizador. Dice, este no es capaz de aprender, mejor no le enseñemos. A mí, ujú. y el doctor Muñiz lo ha sabido desde el principio. Estas mismas clases que ustedes escuchan son las mismas clases que enseño en el doctorado. Y esta idea de subestimar a nuestra gente simplemente porque a veces no hablan inglés o porque a veces eso tiene que dejarse a un lado. Nuestra gente sabe pensar, analizar, sabe leer la Biblia. Lo que necesitamos es, mire hermano y hermana, la Biblia nos puede hablar directamente a nosotros. No tenemos que buscar un vocero que nos diga qué dice la Biblia. Entonces, yo no necesito el compendio de Scofield para entender lo que dice. Yo necesito leer el texto.
a ver qué dice el texto. Como dice el pastor Muñiz, a veces nosotros tenemos que revisar esto sencillo que le decía hoy de Macario. Bueno, estos programas no cuestan nada. Les muestro un ejemplo de, de, de un, de un programa sencillo, pero que les da acceso a ustedes a estos textos. ¿Ve? Se los muestro aquí un momentito. Ah, ¿ve? Estos programas son gratis, no tengo que pagar nada. Yo estoy enseñándole a ustedes este texto que les enseñó de Lucas, pero también me lo leí en griego, ¿verdad? Y no tenemos, en mi caso, pues, y el pastor Muniz y otros estudiamos, yo tuve que estudiar 2 años de esto, pero uno puede ver, aquí ustedes tienen el mismo acceso que yo tengo, y aquí está la palabra Macario, ¿ves? ¿Eh? Porque uno tiene, yo quiero ver si es que dice, ¿verdad? Felices son los pobres. O sea, este autor no quiso decirlo de manera simbólica los pobres en espíritu. No, 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 no. Él le quitó eso y puso venir, felices son los pobres. O sea, que en la pobreza uno puede ser feliz. Entonces, el mismo acceso que yo tengo ahora lo tienen todos ustedes. Ujú. Uno no puede subestimar la capacidad intelectual de nuestros feligreses. Pero claro, también, como les digo, yo no estoy hablando en contra de la Biblia, estoy hablando desafiando como 2 colonizadores ingleses y uno norteamericano que se copió esta cuestión del inglés, nos dijo este cuento y nosotros no los comimos. Entonces, yo no estoy desafiando la Biblia, lo que estoy desafiando es el concepto de alguien que inventó esto con la intención de hacer dinero. Y eso es lo que hace un profeta, alguien que denuncia la injusticia. Porque al meterte tú acá, también te metes en la teología tienes que regresar de la teología de la dispensación, tienes que saltar a la teología de la retribución. Y entonces abandona las enseñanzas de Jesús donde dice que nosotros damos, no porque tenemos que dar, ni porque Dios nos va a dar. Nosotros damos porque amamos y porque nos gozamos en dar y no damos nosotros porque queremos persuadir o extorsionar a Dios. Y That's lo que right. hacemos lo hacemos con alegría, con gozo y no damos una cantidad. Si hay un hermano, si yo me gané $100 y hay un hermano que necesita 50 para comprar la medicina a su niño, aquí están los 50 hermanos, le di 50% de mis ingresos. Sí, O sea, en los cristianos no hay ningún porcentaje, sí. sino en función de la necesidad que haya y de lo que uno pueda. Pero si uno se va en estas tendencias teológicas, entonces tenemos nosotros que regresar a tendencias teológicas que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Gracias. Rafael, ¿con qué te quedas? Estoy levantando el dedo porque todo lo que he dicho es poderoso, poderoso. Es una enseñanza muy profunda, es un entendimiento que... Por eso es que desde el principio que empecé en la teología me ha fascinado de una manera increíble. Y he tenido profesores que me han ayudado a tener una amplitud en el conocimiento y mayormente en el lente donde uno tiene que poner es eso donde tiene que estar. Es muy importante. Estas clases nos ayudan a mi esposa y a mí grandemente. Y esta clase colonial y postcolonial desde el principio, la homilia que dio el Pablo Jiménez al principio, yo me quedé con la boca abierta que estuve dialogando con Luis Vizcarrondo y eso fue que yo dije, wow, yo nunca me había pasado esto por mi mente. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué aprendieron ustedes hoy? Este asunto postcolonial es bien, ay, ¿cómo diría yo? Diverso.
porque se extiende a todas las áreas del pensamiento. Sí, Y en cuanto a la fe cristiana, pues ya nos estamos dando cuenta de cuánta influencia postcolonial hay. Y hablaron de duelo, uno saber que he estado equivocado defendiendo las teorías de otra gente y no las enseñanzas de Jesús. así. Es doloroso y es frustrante, pero al mismo tiempo es liberador, porque nadie que está atado a un cepo, cuando lo rompen, se lamenta. Tal vez te lamentas porque te dañó el tobillo y qué sé yo, pero esa sensación de libertad no tiene Sí, nombre. sí, Y gracias. como dije, esto se extiende a todo. Mucha Gracias, gente gracias inteligente, por esta observación, hermana Egma, porque no solamente es la teología, sino también a la medicina, todo, 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 Oh, sí. también a la psicología, todo. también a la economía. O sea, esto no es la colonización, no, por eso yo a veces escucho a la gente criticando lo terrible que hizo Cristóbal Colón y que hizo los conquistadores, como si eso hubiese sido algo que ocurrió y dejó de ocurrir. Ujú. Y una manera de colonizar es subestimar a nuestra gente. Y hoy sigue muy viva la colonización, o sea, es como que si hay una manera, por ejemplo, les voy a decir la medicina, esta idea de que las vacunas son dañinas y que te destruyen y que no son de Dios y que son del diablo para ponerte el sello de la bestia, el 666, eso es parte de la colonización. Entonces, miles y miles de nuestra gente noble se murió por hacerle caso a un líder que dijo, yo decreto este virus anulado y Ujú. entonces yo voy a seguir con los servicios y aquí el que venga y se murió un gran número de su grupo. Eso es parte de esa colonización. Y lo mismo en la psicología. Si tú crees que estás bien, estás bien. No, creer no es suficiente estar bien. A veces uno cree que está bien y entonces habla uno con la hermana Margie y nos dice, no, hermano, usted está muy desfasado. Ese camino que lleva es un camino a la destrucción. Ujú. O sea, esa idea de que como si yo me siento bien, estoy bien. No, 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 no. Tienes que preguntarle. Yo una vez le comentaba, siempre he hecho un cuento de que yo pensaba que era muy paciente. Entonces una vez una de mis hijas salimos de un servicio y me dijo, mira papá, yo creo que el día que repartieron la paciencia, tú no llegaste. Yo tenía este delirio de que era muy paciente hasta que ella me puso allí y me dijo, no. Y me dijo, por esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces me sacó las cartitas, ¿ves? Entonces a veces uno cree que está bien, pero no está bien. Entonces esta parte de la psicología, la economía también, como esto que para uno tener dinero lo que se necesita es la bendición de Dios y aquello. Mire, hay personas que trabajan y trabajar duro. Hay gente que trabaja 16 horas y apenas le alcanza para pagar el apartamento, la comida, la escuela y la medicina y el seguro que tiene. Porque a veces $10 que te paguen una hora no llega muy lejos. Ujú. Entonces, no solamente es trabajar que se necesita para tener por eso la iglesia ahora está enseñando más aprender de economía, aprender de finanzas, y entender cómo se hace un presupuesto y aquello. Todas estas cosas es parte de ese misterio. ¿Alguien más? ¿Con qué se queda usted hoy? Gracias, hermana Egma, por esa observación. Bueno, entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad. Luego, en la próxima clase le vamos a entrar a los evangelios completos, cómo se escribieron y cómo los leemos, y luego a las cartas, y luego al libro de Apocalipsis. Yo estaba pensando, Pastor Muñiz, que yo voy a empezar por el libro de Apocalipsis para que ustedes vean
y esto que estudiamos hoy nos puede ayudar, el pastor Rafael, si todo está por allí, a mirar cuál sería la lectura que tenían los cristianos del tercer siglo, del segundo siglo, del quinto siglo acerca de Apocalipsis. Y no la Maravilloso. lectura. Entonces, yo voy a comenzar con el libro de Apocalipsis para que ustedes vean. Maravilloso. Eso me hace sentir a mí que estamos leyendo la Biblia hebrea, que estamos leyendo del derecho a la izquierda. Eso está muy bien, Sí. doctor Montilla. Pero mire, agradecemos al doctor Montilla y le voy a decir por qué. Por muchas La cosas. razón mayor es porque hoy, Él nos ha hecho de pasar del duelo al gozo. Porque ¿sabe qué? Nos hemos sentido gozosos. Yo no sé de usted, pero yo me he sentido gozoso de escuchar al doctor Esteban Montilla en esta noche. Es como que ha removido el duelo de mi corazón y lo ha convertido en gozo. Así que, doctor Montilla, te agradecemos muchísimo. Y para la semana que viene, miren, yo le digo, es importante lo que estamos haciendo. Es tan importante porque en la iglesia hispana latina no ha conocido, y vuelvo a repetirlo, ustedes son los pioneros de esto, que han comenzado a conocer lo que es lentes postcoloniales. Y eso nos debe ayudar de que tenemos algo más para interpretar la Biblia. Así que, Sí. gracias, doctor Montilla, muchísimas gracias. No, gracias. Ustedes van a disfrutar, van a mirar este libro de Apocalipsis desde una perspectiva postcolonial y van a mirar lo bello que este autor quería que nosotros miráramos, lo liberador. En este caso, nada de terror, sino era un mensaje, inclusive es un mensaje de paz. Y una vez más, anoten cualquier pregunta que tengan ustedes después acerca del libro Apocalipsis. Entonces, la semana que viene, Dios mediante, comenzamos con ese libro.